Bueno chicos, esta semana empezaremos a trabajar el tema de geometría, empezando con conceptos básicos y su notación, correspondientes a la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre de la quinta guía de trabajo. Ok, cuando hablamos de conceptos básicos en geometría, vamos a distinguir tres conceptos que son primordiales para trabajar el área de la geometría. El primero es el concepto de punto. Dice que un punto carece de dimensiones, o sea, en realidad yo no puedo decir que un punto tiene un espesor, tiene un ancho, tiene un largo, en realidad no tiene nada. Nada más que para nosotros poderlo entender, utilizamos como un puntito, ¿verdad? Que es lo que en general uno le pone a la letra I o cuando uno pone punto final, punto aparte, ¿verdad? Esa marquita chiquitita que hace la punta del lápiz. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como un punto. Matemáticamente se utilizan letras mayúsculas para representar a un punto. Entonces, por ejemplo, ahí está representado el punto A y está representado el punto B. Vea que a la par del puntito se le coloca la letra mayúscula, tanto en el A y en el B, y se dice que se llama punto A y se dice que se llama punto B. Ahora, ustedes que están ahí en su casa, ¿qué podrían ver elementos que estén alrededor de nosotros que nos darían la idea de punto? Bueno, ahí dice observa el aula y anótalo. Yo puse observa a tu alrededor nada más, ¿verdad? Entonces, porque esto uno lo trabajaba en el aula, pero bueno, de esta forma lo estamos trabajando en forma virtual. Entonces, algunos ejemplos podrían ser la puntita del cuchillo, ¿verdad? Que lo tenemos ahí en la cocina, o la punta del lápiz, podrían ser las estrellas, incluso en la noche cuando nosotros vemos hacia el cielo, todo lo que vemos ahí, que son como puntitos, que son las estrellas, son también, nos dan la noción de punto. O incluso luces de Navidad, ¿verdad? A una cierta distancia, uno lo que ve son como puntitos, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas cuatro o cualquier otra que a ustedes se les venga a la mente, lo pueden completar ahí, ¿verdad? Que todas esas nos dan la noción de lo que son puntos. El segundo concepto es la recta. Cuando hablamos de recta, a esta sí le vamos a decir que posee longitud, pero carece de anchura y de espesor, porque es simplemente una línea. Una recta se extiende indefinidamente en ambos sentidos. ¿Cómo se le da el nombre a una recta? Ok, hay dos formas para representar a la recta. Una es usando letras minúsculas, solo una letra minúscula que se le pone a la par de la recta. Vea que aquí hay una que está naranjadita y una en amarillito. Una tiene N y otra tiene P. Se le pone así como a la par de la recta, se le pone solamente esa letra minúscula y entonces se lee recta N o recta P. Esa es una forma. La otra forma es usando dos puntos que pertenezcan a la recta, o sea, tengo que poner los puntitos encima de la recta, como en esta primera que dice M y N, que son mayúsculas, ¿las ven? O P y Q, que son mayúsculas que están sobre la rectita, porque recuerden que los puntos se representan con letras mayúsculas. Entonces, si yo voy a poner puntos encima de la recta, esos puntos tienen que ser con letras mayúsculas. ¿Y cómo se escriben o cómo se representan? Se colocan las dos letritas, aquí las vemos donde se ponen M y N o NM, el orden en que lo coloquemos no nos va a alterar, y encima de las dos letritas dibujamos una recta chiquitita. Vean que digamos, la característica que lo hace ser recta es que en ambos extremos se le colocan estas flechitas, ¿verdad? Eso es lo que hace que sea una recta, porque no tienen principio y no tienen fin. Las rectas no tienen un principio y no tienen un fin. Entonces, igual aquí con el P y con el Q, entonces uso las dos letras mayúsculas y encima se les pone una rectita chiquitita. Cuando se usan letras minúsculas, como en este primer ejemplo, nada más se pone recta N o nada más se pone recta P. O sea, solo usamos las letritas esas minúsculas, no hay que ponerle nada. Pero cuando se usan dos puntos, esta es la forma de representarlo, usando las dos letras con una rectita chiquitita encima de esas dos letras. Ahora, ¿qué podríamos ver a nuestro alrededor que nos daría la idea de recta? Bueno, yo aquí les puse algunos ejemplos. El borde de la puerta, digamos, es el marco que le llamamos, eso daría la noción de recta.
las líneas que van en la carretera, que separan las vías, ¿verdad? Que, bueno, ahí por ejemplo hay doble línea. Los bordes de una escalera, también eso podrían dar la noción de recta. Las verjas de una ventana, ¿verdad? Ahí también eso nos daría la noción de recta, ¿verdad? Entonces, estos podrían ser algunos ejemplos que nos dan la noción de recta. Igual podemos encontrar un montón más en nuestro alrededor. Ok, el tercer concepto es lo que conocemos como plano. Debemos recordar que un plano sí se extiende indefinidamente en ambos sentidos y no tiene espesor. Aquí se ve como una figura de 4 lados. En realidad, un plano no está definido por una cantidad de lados específico. Vea que dice que se extiende indefinidamente. Nada más que nosotros, como para que el estudiante entienda, se acostumbra como dibujar cuadriláteros, ¿verdad? Para representar el plano, pero en realidad eso tiene infinito, o sea, se va hacia los lados extremos, en realidad no tiene lados, no tiene nada, pero como para tener la idea, ¿verdad? Se utilizan como figuras geométricas básicamente cuadriláteros, ¿verdad? O sea, los que son de 4 lados. Los planos suelen ser representados por medio de una figura geométrica de 4 lados, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando. Y se denota con letras del alfabeto griego, por lo general alfa, beta, gamma, etc. De hecho, todo el alfabeto griego. Se pueden poner 3 puntos dibujados en su representación, ¿verdad? O sea, también, digamos, uno puede usar o la letra griega, que es como la observamos aquí, que se le pone adentro de la figurita, entonces uno dice que es el plano beta, o de las 4 letras que tiene el cuadrilátero, usamos 3 de ellas para decir que es el plano ABC, ¿verdad? Con solo 3 que pongamos ya es más que suficiente. Y así es como se representaría un plano. Geométricamente, usando figuras de 4 lados, se le puede poner una letra griega adentro, entonces uno dice que es el plano beta, en este caso que se usó la letra griega beta, o puede ponerle el plano y le pone las letras de los puntos que se usaron para representar las esquinas de ese plano. ¿Qué podríamos ver a nuestro alrededor que nos daría la idea de plano? Ok, aquí yo igual les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el colchón de una cama, ¿verdad? Eso se ve que es plano. La pantalla, ¿verdad? Ahora que se usa mucho las pantallas, ya no hay televisores, ahora son pantallas y son planas, ¿verdad? Porque antes los televisores, digamos, la pantalla que uno le llamaba es curvita en realidad. Entonces no era plana. En cambio las de ahora sí son planas. Digamos que la puerta de un microondas, la ventana, digamos ya lo que es el vidrio de una ventana, ¿verdad? También nos darían una noción de lo que es un plano. Y estos ejemplos entre un montón que podemos encontrar a nuestro alrededor. Ahora vamos a continuar con los subconjuntos de la recta. ¿A qué nos referimos con subconjuntos de la recta? Son elementos que se derivan de la recta. La recta es la que ya vimos anteriormente, que es la que es una línea que lleva flechitas en ambos extremos, que es esta, o esta celestita que aparece aquí. Cualquiera de esas dos son rectas, o esta roja que está aquí. Ahora, de esta recta se derivan todos estos otros que observamos aquí. Están estos que solamente tienen 2 puntitos en sus extremos, ¿los ven? Que son, por ejemplo, estos 4. Están los que tienen solo una flechita y el puntito ve que está sin rellenar, que son estas otras. Y esta que está por aquí. Y esta que está por aquí. Y la estoy poniendo con colores diferentes para que ustedes los vean. Y existen estas otras, que son las que son también con flechita, pero vea que la diferencia es que el puntito que tiene uno de sus extremos sí está relleno, ¿verdad? Que es este y este otro. Así rápidamente, los primeros que son con solo 2 puntos se les llama segmentos. Los que tienen un extremo con flechita y un puntito sin rellenar se llaman semirectas.
y los que tienen un extremo con flechita y un puntito sin relleno se llaman rayos. Entonces vamos a explicarlos, cada uno de ellos, y cómo es su notación. Ok, vamos a definir primero lo que es la semirrecta. La semirrecta fueron aquellas que encerré donde tenían una flechita y un puntito sin rellenar. Entonces vamos a leer cuál es su definición. Dice, en la recta L, estamos hablando de esta recta que aparece aquí a la par, esta azulita, de la figura se ha representado el punto P. Se colocó este punto P, aquí lo tienen, donde dice punto frontera u origen, este punto P. Este punto divide a la recta en dos partes. Es como agarrar una recta y cortarla a la mitad, digamos. A este punto P se le va a llamar frontera u origen y no pertenece a ninguna de las dos semirrectas. Por eso es que se pone el puntito sin rellenar. Entonces, por lo general, siempre vamos a poner en donde está el puntito una letra, lógicamente mayúscula, porque los puntos se representan con letras mayúsculas, y en el otro extremo de la flechita ponemos otra letra. Entonces, para representarlo, lo que hacemos es poner las letritas, en este caso P y B, y encima de él dibujamos una semirrecta chiquitita, que es como la mitad de una recta, y el puntito tiene que ponerse sin rellenar, o sea, se hace una bolita sin rellenar. Y vea que aquí está representada gráficamente, y esta sería su notación, ¿verdad? Igual se puede hacer para el otro lado también la otra. O sea, puedo hacer la otra semirrecta que sería de P a A, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos poner PA, aunque la flechita vaya para el otro lado, yo siempre aquí pongo la flechita en esta dirección y la bolita iría sin rellenar, ¿verdad? Esa sería la otra semirrecta, porque de hecho de una recta salen dos semirrectas, porque es como agarrarla y partirla a la mitad. Nada más que la característica principal de ella es que ese punto P donde yo hago el corte y la parto a la mitad, digamos así, ese puntito hay que ponerlo sin rellenar. Además, la figura que no incluye el punto P pasa por B en línea recta y sigue indefinidamente en el mismo sentido, ¿verdad? De manera simbólica, la semirrecta se denota por medio de dos letras mayúsculas del alfabeto y usando el simbolito de la semirrecta chiquitita sobre ellas, ¿verdad? Lo que les estaba explicando antes. La primera letra representa el punto frontera u origen y la segunda un punto cualquiera de la semirrecta. Vea que en ambos casos yo puse de primero la P, que era el punto frontera, y al otro lado se pone la otra letra, ya sea la letra que está a la derecha o la letra que está a la izquierda, no importa. Lo que me interesa es saber que es una semirrecta, ¿verdad? Que es una recta partida a la mitad. El siguiente subconjunto, igual, gráficamente se va a ver muy similar a lo que es la semirrecta. Aquí la diferencia es que aquí sí se incluye el punto frontera. Entonces la bolita se coloca rellenita, o sea, la bolita donde indica el punto frontera. Entonces dice que el rayo es la unión de una semirrecta con el punto frontera. O sea, unión es porque entonces ahora sí lo voy a incluir. Simbólicamente el rayo se denota por dos letras mayúsculas del alfabeto castellano con el símbolo de un rayito chiquitico encima sobre ellas. La primera representa el origen y la segunda otro punto cualquiera del rayo. Gráficamente se representa así. Entonces, bueno, aquí solamente dibujaron al rayo, ya no dibujaron toda la recta, pero igual puede haber otro pedazo para acá y poner otro punto por aquí, digamos, y tengo toda una recta y entonces este punto A, ahora sí lo voy a incluir para esta semirrecta. Digo, perdón, para este rayo, porque ya a la hora de ser un rayo es porque este punto frontera ya ahora no es frontera, ahora le vamos a llamar origen, porque sí tiene de dónde salir, ¿verdad? Ese es el punto A con la flechita para el lado donde está la otra letra. Igual, si yo quiero poner este otro rayo, igual pongo primero el A, que es el origen, hacia C. Y entonces igual hago la flechita para el lado de C y le pongo el puntito, pero ya rellenito en dirección donde está el A, ¿verdad? Ahí también estamos sacando dos rayos.
La figura indica que el rayo empieza en A y pasa por B en línea recta y sigue indefinidamente en un mismo sentido. Tanto las semirrectas como el rayo, el símbolo que se utiliza para denotarlos, respectivamente, siempre apuntan a la derecha, sin importar el sentido geométrico que tengan ellos viéndolo gráficamente, porque si ustedes se fijan, vea que de A a C la flecha va para la izquierda, pero cuando yo lo hago en su representación o en su notación, vea que las flechitas siempre van hacia la derecha. O sea, esto siempre tiene que colocarse en esta misma posición. Y siempre se pone de primero el numerito la letra que representa el punto frontera o el punto de origen, ¿verdad? Cuando es semirrecta se le llama punto frontera y cuando es rayo se le dice origen, ¿verdad? En la semirrecta el puntito se pone sin rellenar y en el rayo el puntito se pone relleno porque está incluido. Pero al final tienen la misma notación y tienen la misma simbología. Y el tercer subconjunto es el segmento. En el caso del segmento, es el que llamamos, es el que estábamos viendo antes al principio, que solo tiene dos puntitos en los extremos. O sea, la parte de la recta entre dos puntos A y B, que incluye los puntos A y B, se llaman segmentos. Entonces, por ejemplo, vea que aquí se ve una recta y vea que viene como con puntitos discontinuos del B en adelante y del A para atrás. El segmento es únicamente lo que hay entre el A y el B, ¿verdad? O sea, solo se coloca un puntito, una línea y otro puntito. No le ponemos las flechitas a ninguno de los dos lados, porque un segmento es como agarrar nada más un pedacito de esa recta. Simbólicamente se denota con letras mayúsculas, porque recuerden que los puntos solo con letras mayúsculas se representan, y una rayita encima sobre ellas. No es necesario ponerle puntitos cerrados, así, digamos. Eso no es necesario hacerlo. Con solo poner una línea sin nada, ya se sobreentiende que es segmento. Y puedo poner las letras en desorden. Puede ser AB o BA, que es exactamente lo mismo. Ir de A al B o del B al A es lo mismo. Y las letras representan los puntos extremos del segmento. Ahora, existen lo que se conoce como segmentos congruentes, que el concepto en matemática de congruentes es que tienen la misma medida. Entonces, por ejemplo, aquí aparece que hay AB y CD son segmentos congruentes porque miden lo mismo. Y en matemática, para representar que algo mide lo mismo en geometría, se utiliza un igual como con un colochito encima. Voy a ponérselos aquí un poquito más grande para que me lo vean. Es un igual y encima como un colochito. Bueno, me quedó un poquito chueco. Vamos a hacerlo de nuevo. Algo así. Como un pececito es. Eso es lo que estaría representando que dos segmentos sean congruentes. En matemática es lo mismo que tienen el mismo tamaño, ¿verdad? O sea que de A a B podemos agarrar una reglita y mide 4 centímetros y de C a D también mide 4 centímetros. Eso derivado del concepto de segmento. Y también existe lo que conocemos como el punto medio. El punto medio es la mitad de un segmento. Es el punto que divide el segmento en dos segmentos congruentes. Entonces, por ejemplo, M dice que es el punto medio, porque de A a M mide lo mismo que de M a B. Por eso ve que aquí trae el simbolito de congruente. Al ser punto medio es porque de A a M mide lo mismo que de M a B. Por eso se llama punto medio porque está a la mitad de lo que mide A y B. Entonces, si por ejemplo era el AB que antes medía 4 centímetros todo, quiere decir que entonces este segmento mide 2 y este segmento mide 2. Esto es lo que llamamos punto medio, cuando divide a un segmento a la mitad. Entonces este M es punto medio por eso, porque lo parte a la mitad. Ok, vamos ahora a ver las relaciones que existen entre los puntos, las rectas y los planos. Lo primero que vamos a decir y que tenemos que saber es que por dos puntos diferentes solo puede pasar una única recta.
O sea, si yo pongo ese punto A ahí y ese punto B ahí, por esos dos puntos solo una recta puede pasar, ¿verdad? Esa es una de las primeras cosas importantes. O sea, no es que yo por el A y el B voy a pasar un montón de rectas. No, solo una recta puede pasar por ahí. Porque igual, si yo vuelvo a hacer otra que pase por ahí, es la misma al final. Porque va a pasar encima. Entonces, al final es una única recta. Ahora, 3 puntos o más que estén en una misma recta. Vea como ahí. El A, el B y el C, todos van dibujaditos en la misma línea recta, ¿verdad? Se les llama puntos colineales, porque van en la misma línea. ¿Y cómo se simbolizan? Se pone los puntos separados por guiones. O sea, esa notación A, B, C con guiones, lo que está significando es que el A, el B y el C, los tres van encima de una misma recta. ¿Ok? Eso se les conoce como colineales. Ahora, si 3 o más puntos no pertenecen a una misma recta, se denominan puntos no colineales. Y veámoslo gráficamente. Tengo la A y la B, y por ahí pasa esa recta verde. Pero ve que hay otra B más grande aquí, ¿verdad? Que vemos que está por fuera de esta otra recta. Significa que esta B y esta otra B no son colineales. Bueno, aquí lo ideal era haber usado otra letra, pero bueno, aquí nada más que es una B en cursiva y esto es otra B que no está en cursiva. Pues ahí podríamos diferenciarlas de esa forma. Pero cualquier otro punto que yo haga por fuera, digamos que esta, punto D, entonces A, B, D ya no son colineales, ¿verdad? Porque ya no todos pasan por la misma línea recta. O sea, yo puedo hacer una recta que pase aquí y pase aquí. Pero ya esta recta no es esta misma recta verde, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber que si van en la misma línea recta, son colineales. Si ya tiene que aparecer otra recta para abarcar al punto que quedó por fuera, es porque ya no van en una misma línea, ¿verdad? Ya tenemos que tener una segunda línea. Entonces, a eso se les conoce como no colineales. Ok, ahora, si tenemos 4 o más puntos, incluso 3 podrían ser, o 2 también, 4 o más puntos pertenecen a un mismo plano, se les llama puntos coplanares. Por ejemplo, ahí, M, N, E y P pertenecen al plano alfa, porque ve que los 4 puntitos están dibujados dentro de este mismo plano alfa. Entonces se dice que N, M, N, P y E son coplanares. Vean la diferencia, ¿verdad? Los anteriores eran colineales porque iban sobre una línea recta. Estos son coplanares porque están sobre o dentro de un mismo plano. Y lógicamente vamos a observar que también estarían los no coplanares, ¿verdad? Que en ese caso, bueno, no, aquí no están definidos, pero lógico, si yo, por ejemplo, tengo un punto, digamos que por aquí, no se le voy a poner R. Entonces ya estos 4 puntos con el R ya serían no coplanares, ¿cierto? Porque estarían fuera del plano. Entonces a esos son los que llamamos no coplanares, ¿verdad? Es lo contrario, como los de antes. Colineales en una misma línea, entonces no colineales, que hay uno que se me salga de la línea. Coplanares en un mismo plano y uno por fuera, ya ese no es coplanar porque se me salió del plano, ¿verdad? Ahora, el concepto de rectas paralelas. Se les llama rectas paralelas cuando por más que nosotros las extendamos, ellas nunca van a chocar. En matemáticas se utiliza estas dos rayitas verticales para representar que las rectas son paralelas. En este caso es la recta M paralela a la recta L, ¿verdad? Eso es lo que está representando aquí, es que quedó cortado en la imagen, ¿verdad? Que quedó como en el otro reglón. Entonces, aquí, por eso se los estoy recalcando acá. Bueno, aquí es una línea recta. Son dos lineecitas verticales juntas. Eso significa que sean paralelas. ¿Dónde podríamos ver o cómo nos podemos imaginar las rectas paralelas? Como las líneas del tren, ¿verdad? Ustedes saben que las líneas del tren, los rieles,
van a ir siempre uno a la par del otro, pero nunca van a chocar, si no el tren se sale de la vía, ¿verdad? O también como las que antes les puse de ejemplo de las dos líneas que se dibujan en una carretera para separar las vías, ¿verdad? Los que van para la derecha y los que vienen los que van para allá y los que vienen para acá, que están la doble línea, ¿verdad? Eso también son rectas paralelas. Podríamos pensar que en aquel ejemplo de las verjas de una ventana, que van dos así, que van a la par, esas son rectas paralelas, ¿verdad? Y están las perpendiculares. Las perpendiculares son las que se intersecan haciendo ángulos rectos. En matemática, ángulos rectos es los que conocemos como 90 grados. O sea, estamos hablando que imaginémonos una pared con el suelo. Una pared con el suelo son perpendiculares porque hacen ángulo de 90, a no ser de que la pared esté torcida, ¿verdad? Pero lo ideal es que la pared vaya recta, ¿verdad? O sea, por eso es que se dice que vaya recta, porque es que hace ángulo recto con el suelo. A eso se les conoce como perpendiculares. Gráficamente se ven así, ¿verdad? Así, ese ángulo recto se utiliza un cuadrito para representarse y en notación se usa una T al revés. Entonces ustedes para decir que dos rectas son perpendiculares deben de usar una T al revés. Y esos son los que se cortan haciendo ángulo de 90. Y por último están las rectas oblicuas o concurrentes que simplemente tienen un punto en común. Este simbolito en matemáticas significa intersección, o sea, donde se intersecan o donde se cortan. Solo que aquí se cortan sin formar ningún ángulo específicamente. A esas se les conoce como rectas oblicuas o rectas concurrentes. Y en este caso el punto de intersección es A, ¿verdad? El de P y de Q. Pero vean ustedes que ya no hacen ángulo de 90 como en las perpendiculares. Es que se corten simplemente, ¿verdad? En cualquier punto que se corten, esas rectas son oblicuas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos donde aplicaremos los diferentes conjuntos que acabamos de estudiar. Vamos a establecer el nombre y la anotación de cada una de estas representaciones gráficas. Entonces, en la primera, ese nombre correspondería a una semirrecta, ¿verdad? Porque vemos que es un pedacito de recta donde hay un puntito de origen o frontera que está sin rellenar. Y la anotación correcta es poner las dos letras que en este caso están representándose, que es la F con la A, y lo importante es que debe de llevar la bolita abierta en dirección de la F, que es donde es el punto frontera. Y la flechita siempre va hacia la derecha. Si yo no le pongo esta partecita arriba, ya lo que estamos poniendo ahí ya no es una semirrecta. O sea, todo está en la anotación, porque muchas veces pueden repetirse en hasta las letras, pero entonces lo que importa es la anotación, lo que le vamos a poner encima de las letras. La que sigue sería una recta, porque tiene flechitas a ambos lados, y su notación sería utilizar los dos puntos que están en esa recta, que es PQ, con la flechita, con la recta chiquitica de arriba que tiene flechitas en ambas direcciones. En el ejemplo C, eso corresponde a un plano, y como lo que tiene es una letra griega, entonces simplemente la notación es esa letra griega, o sea que es el plano cita. En la que sigue, en la D, vemos que es un pedacito de recta, no tiene flechitas, entonces ese es el que conocemos como segmento, y las letras que está utilizando es LG, y solamente se pone en la parte de arriba una rayita. No es necesario ponerle las bolitas rellenas, con solo la rayita ya se sobreentiende que es segmento. Y puede ponerse también en desorden, puede ponerse GL, que es lo mismo. En el ejemplo E, estamos hablando que son dos rectas, como no chocan, se les llama paralelas, y en este caso se utiliza las dos lineecitas verticales para representar que son paralelas. Entonces escribimos K y L, que son los nombres que en este caso se le pusieron a las rectas, que fue usando letras minúsculas, que es una de las notaciones que hay para rectas, y el simbolito de paralelas, que son las dos líneas verticales. En el que sigue igual son dos rectas, pero ahora perpendiculares, porque vemos que se hace ángulo de 90. Ahora, para representarlas, en este caso están usando puntos. Entonces debo colocar dos puntos de cada una de las rectas. Sería AC, la T al revés, que significa perpendicular, y KC. Algo muy importante aquí es que la C, vea que la C es de las dos rectas, pero entonces yo debo de colocarla, porque si yo solamente coloco K o solamente coloco A,
estoy nada más poniendo un punto y una recta debe de llevar 2 puntos cuando me dan puntos, o como en el ejemplo de arriba, la letra minúscula si les ponen letra minúscula, ¿verdad? Entonces, lo más importante en esto siempre son las notaciones. Si la notación la ponemos mal, ya entonces estoy poniendo algo que no corresponde a esa representación. Y la última, que es muy similar a la primera, solo que la diferencia es que el punto de origen sí está con una bolita cerrada. A este se le llama rayo. Y en este caso se usan las letras TS y el simbolito de rayo encima. Ahí no es necesario poner la bolita rellena, con solo el rayito, con la flechita, eso sí, hacia el lado donde va la letra que lleva la dirección, es más que suficiente. Ok, en este otro ejemplo me piden en este montón de rectas que aparecen ahí, que identifiquemos varios de los conceptos que hemos trabajado. Ahora, aquí hay que tener algo en claro. Los segmentos, rectas, semirrectas, puedo usar inclusive si quiero las mismas letras, pero lo que nos va a hacer la diferencia es la parte de arriba de esas letras. Eso es lo que nos hace diferenciar cuándo es un segmento, cuándo es una recta, cuándo es un rayo, cuándo es una semirrecta, cuándo es un segmento, ¿verdad? Entonces, todo eso, la notación es la parte más importante. Entonces, por ejemplo, yo aquí mencioné el segmento BH y el segmento GC. ¿Dónde los podemos mostrar? Bueno, aquí el BH sería este pedacito de recta y el GC fue este otro pedacito de recta. Algo muy importante, cuando vamos a utilizar las notaciones, vemos que en una misma recta hay varias letras, ¿verdad? Entonces es importante que utilicemos siempre de diferentes rectas para poder poner diferentes segmentos, ¿verdad? Porque si no lo que estaríamos es como repitiendo, ¿verdad? Ahí lo que es importante es ver que encima de las dos nada más va una línea, que cuando es solamente una línea es porque estoy representando segmentos. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo usar el mismo BH y puedo usar el mismo GC para representar una recta, pero lo único que le hago diferente es que le pongo flechitas a esa línea de arriba y ya con solo eso lo convierto en recta. Entonces, por eso es muy importante esa notación, que se usen correctamente las líneas, lo que va a la parte de arriba de esos puntos, ¿verdad? De esas letras. Ahora, tres rectas. Bueno, yo aquí en este caso puse la recta AD, para que la recta AD sería esta que estoy remarcando aquí con rojo. Puse también la recta LK. LK sería esta que está para acá, que puse con celeste. Y la recta IF, esta otra. Vea que si ustedes se fijan, bueno, esta se me salió un poquito. Si ustedes se fijan, todas son rectas diferentes. Entonces, es aquí donde yo les decía que hay que tener cuidado con esto de las letras. Porque, por ejemplo, en esta de AD, si yo pongo AD, estamos todos bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Si yo pongo BC, o sea, BC es una recta, siempre. Mientras le ponga la rayita con las flechitas, es una recta. Pero esta BC es la misma AD. Entonces, al final estaríamos poniendo la misma recta. Eso es lo que me refiero. Y en el caso que les dicen tres rectas, es porque la idea es que pongamos tres rectas que sean diferentes, ¿verdad? Entonces, si usted pone BC y pone AD, al final está poniendo la misma recta, porque vea que BC va en la misma línea donde está AD. Es lo que conocíamos también como puntos colineales, recuerdan que van en una misma línea. Entonces sí es importante saber de que cuando nos piden este tipo de ejercicios, 2 rectas, 3 rectas, 4, podemos poner incluso todos de respuestas diferentes que vamos a tener las correctas, ¿verdad? Porque hay variedad de respuestas. Pero sí es importante saber eso del uso de las letras, que si yo uso las mismas letras en la misma recta, al final estoy poniendo la misma recta. Entonces sí es importante que nos fijemos de usar letras de otras rectas para poner rectas diferentes. Dos semirrectas, bueno, se me ocurrió HF. Lo único que necesito es determinar o establecer un punto de origen, que en este caso quise que ese punto de origen fuera el H. Nada más que saber que a la hora de poner la anotación pongo la bolita sin rellenar y agarré hacia la F. Y entonces nada más pongo el H con la F y con el rayito arriba.
el rayito, pero con la bolita abierta para saber que es semirrecta. Y en el caso de CD, fue esta otra, tomé como origen la C, entonces la pongo abierta y en dirección de D va para allá. Igual con la bolita abierta para que sea semirrecta. Si yo no le pongo esa bolita, ya estaría mala. Aunque las letras están bien y la flechita también, con solo que no esté la bolita abierta, ya no es una semirrecta. Y los rayos pude haber puesto incluso hasta los mismos ejemplos, solo que le quitaba la bolita abierta, pero aquí quise utilizar otros, como para que ustedes vean que sí hay gran variedad de respuestas. En este caso utilicé GF, que utilicé como punto de origen este G, y el F para allá, y el HI, que fue de esta H para allá. Recuerden que aunque vayan en direcciones contrarias, ¿verdad? Sí me interesa que siempre en la notación la flechita va hacia la derecha. Y ya aquí no le pongo bolita rellena. Con solo la línea se sobreentiende que la bolita está rellenita. Digamos que ya aquí este punto sí se está incluyendo, ¿verdad? Entonces no es necesario poner la bolita rellena. Con solo la línea ya se sobreentiende. Ahora, dos rectas paralelas. De hecho, solo hay dos que son paralelas en este dibujito, que serían las que contienen las letras AD y las que contienen las letras IF. Entonces, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con las letras, porque si alguien me pone AD y me pone paralelo a ABC, está mala, porque es la misma recta. Tienen que usarse las letras de la otra recta, que ahí puse los de los extremos, pero puedo poner también los del centro, BC, o puedo poner una del centro con una de la orilla, BD o AC, ¿verdad? Entonces, hay variedad de formas de poner una misma recta en con diferentes letras, pero al fin y al cabo es la misma recta. Perpendiculares tenemos dos parejas, es donde se hace el ángulo de 90. Pero en este caso yo escribí nada más la de AD con el simbolito de perpendicular y LK, ¿verdad? Que sería esta que está con rojo y esta que estoy poniendo con amarillo. Esas son las dos que estoy poniendo ahí. Pude haber puesto la que está con rojo y perfectamente me funciona también con la que está con verde, que también serían perpendiculares. Ahí hay dos opciones de respuesta. Ok, dos rayos con origen en B. Vea que aquí sí es importante que me están estableciendo dónde quieren que esté el origen. Y el origen quieren que esté en la B. Entonces a mí se me ocurrió poner BK, que sería hacia abajo. Y puse también BA, que es aquí hacia la izquierda. Entonces, pude haber puesto BC, BD, BL, BH, BJ, ¿verdad? Lo que sí hay que tener cuidado es que si pongo BK, que fue la primera que puse, y pongo BH, al final es solo una. Vale por una porque es la misma. Entonces tengo que poner otras que involucren a otra recta, ¿verdad? Ahora, dos rectas oblicuas. Las oblicuas son las que nada más se cortaban. Entonces aquí tenemos de hecho dos posibilidades, o tres, sí, tres más bien. Estas dos se cortan aquí. Estas dos, porque es esta y esta ya son diferentes, ¿verdad? Esta es diferente de esta es diferente con esta, y también se cortan estas dos, que serían esta, que esas serían también oblicuas. Yo coloqué la AD, que sería, vamos a ver, esta que hemos estado trabajando bastante, que es esta, junto con ME, que es esta que está acá. Y vemos que donde chocan ellas es en este punto C. Tres puntos colineales, recuerden que tienen que ir en una misma línea. Puse el A, el B y el C. Ya antes lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que estos que están en esta misma línea son colineales, o estos que están aquí, o estos que van en esta, o estos que van aquí. Todos esos son colineales. Y no colineales es que estén en diferentes rectas o en diferentes líneas. Por ejemplo, la L, ya estoy poniendo la L acá, luego con la E que me sale en esta otra recta, luego la I que me sale en esta otra recta, y la G, aunque esté en la misma recta que la I y en la misma recta que la E, ya no está en la misma recta que la C. No, ¿esta qué era? L. Aquí donde le puse el circulito por, la L. ¿Verdad? Entonces, en conjunto tienen que analizarse. O sea, cuando nosotros analizamos puntos colineales y puntos no colineales,
se analizan en conjunto. O sea, A, B y C, los tres son colineales. L, E, I, G, 4 son no colineales. Porque si yo solamente analizo I y G, estos sí son colineales. O si analizo E con G, sí son colineales. Pero ya donde junto los 4, ya evidentemente los 4 en conjunto ya no pasan por la misma línea. Entonces ya no son colineales. Muchas gracias por la atención.